Continuamos hoy el tercer sermón sobre el rezo de las vísperas. Nos habíamos quedado en el Magnificat. Si en el primer sermón habíamos dicho que los salmos son como el cuerpo de las vísperas, el Magnificat es como el corazón, como la parte más profunda. Habíamos dicho que entrábamos a través de un atrio que era el himno, atravesamos los salmos, todas las demás partes, para llegar a una parte que es del Evangelio. Y no cualquier parte. María hablando, exultando, alabando. Llegamos a un lugar donde encontramos a María alabando. Imaginaoslo incluso arquitectónicamente, distintas estancias, hasta que llegamos a ese momento en que estamos con María alabando, uniéndonos a su alabanza. María alabando hace de maestra. Maestra nos enseña. María nos enseña. En ese sentido, el Magnificat es una culminación. Hemos empezado desde la palabra humana del himno, hemos pasado a la palabra divina, pero ya después no solo cualquier palabra divina, sino la parte más noble que es el Evangelio. Y dentro del Evangelio no cualquier parte, porque no vale lo mismo cuando el narrador simplemente cuenta la adoración de los magos, a María misma hablando con su propia voz. Del mismo modo que en la Sagrada Escritura no todo tiene el mismo valor, no vale lo mismo el Evangelio que el precioso texto del Coelet, del Eclesiastés. También dentro del Evangelio hay partes, digámoslo así, más nobles e importantes. Todo forma una unidad en el Evangelio y todo forma una unidad en la Sagrada Escritura. Pero claro, allí tenemos en los Sagrados Evangelios la parte en que María habla, la parte en la que ella, la silenciosa, enseña. Nos podemos unir a su exultación. Por eso la Iglesia dijo, no, este trozo no es cualquier trozo de la Biblia, que se proclame siempre en el rezo de vísperas, que se rece a coro. Había dicho en el primer sermón que precisamente por esta ascensión de la liturgia de las horas hasta llegar a la misa donde se leen las palabras de Jesús, en la liturgia de las horas no está la palabra de Jesús, pero no es del todo correcto. Es cierto que desde el punto de vista de la liturgia de la palabra hay una ascensión hasta llegar a la proclamación del Evangelio en la misa, pero no está totalmente ausente, no ya el Evangelio que está en el Magnificat, sino las palabras de Jesús de las dos grandes horas canónicas, porque después del Magnificat se recita el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro son palabras de Jesús. El Padre Nuestro es como una perla allí enmarcada en la liturgia, entre muchas otras cosas. Los primeros cristianos, los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo, pues debían continuar la costumbre de alabar a Dios en distintos momentos rezando salmos. Pero al convertirse, seguro que lo que primero añadieron fue el Padre Nuestro, seguro. Daos cuenta también de que ellos no tenían en sus manos los libros del Nuevo Testamento, e incluso esos libros tardarían muchos años en escribirse. Así que al principio esos rabinos, esos fariseos, sacerdotes que nos consta por Hechos de los Apóstoles que se convirtieron, ellos siguieron rezando los salmos a distintas horas, pero lo que primero añadirían sería, después de los salmos, el Padre Nuestro, la oración de Jesús. Y eso ha continuado hasta nuestra época.
rezar el Padre Nuestro en las vísperas es como decir, hemos pedido muchas cosas a través de los salmos, hemos hecho muchas peticiones, pero el Padre Nuestro es como si condensara todo en una breve y divina oración. Es como si recapitulara todo en su esencia. Es como si todo lo que hemos hecho hasta ese momento quedara concentrado allí. Y se me ha olvidado que entre el Magníficat y el Padre Nuestro están las preces que están muy bien dispuestas justo en ese momento, porque después que hemos escuchado la palabra de Dios, después que hemos enardecido nuestros espíritus con esa oración, con la alabanza, entonces pedimos por los hermanos. Entonces nos acordamos de las necesidades de los demás. No es necesario en la liturgia de las horas cambiar continuamente las preces, porque la Iglesia ya nos da unas preces que repartidas a lo largo de todos los días del año, allí, en esas preces, concurren todas las necesidades de la Iglesia, de la humanidad, del mundo. Con lo cual, si las hacemos, allí está todo presente, unas veces en unos días, otras veces en otros días. E incluso esas mismas preces siguen una especie de orden. Se reza por las necesidades del mundo, por las de la Iglesia, las más particulares. Las preces están muy bien pensadas y uno debe poner el corazón, debe evitar hacerlas de un modo mecánico, responder a esas preces de un modo ya en que uno está habituado y realmente no está pidiendo. Desde el momento en que el que preside la oración reza las palabras introductorias, hay que ponerse en espíritu a pedir por los demás. Y después ya de las preces, pues se concluye todo con el Padre Nuestro, sigue el Padre Nuestro y se concluye con la oración final, solemne, grande, una oración después de tantas oraciones. Fijaos que se han estado haciendo muchas oraciones a lo largo de todas las vísperas, pero al final ya una gran oración, una oración que es conclusión, que es la piedra clave que cierra el arco, la piedra superior ya que cierra las dos partes del arco se llamaba la clave, pues la más alta. Y una vez que se hace esa oración dirigida a Dios, tan solemne que tiene el final largo, las otras oraciones se concluyen con la conclusión breve, por Cristo nuestro Señor, amén. Mientras que esta no, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del es mucho más larga y solemne. Y después de eso, la petición de la bendición a Dios. El Señor nos bendiga. Pedimos la bendición antes de marcharnos. Como veis, las vísperas no son fruto de un hombre que se sentara en su mesa y escribiera cómo van a ser las vísperas. Es el resultado de siglos de evolución litúrgica. Las vísperas son el resultado de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha inspirado no solo a los profetas, también a los artistas, también a los predicadores, también a personas que deben contestar algo a alguien. ¿Cómo no va a inspirar a la Iglesia entera? ¿Cómo alabar a Dios? Con lo cual, las vísperas, el modo en que están organizadas, no es algo que es palabra de Dios, su organización. Su contenido sí, son salmos, son himnos, pero el modo en que están dispuestas las partes, eso no es palabra de Dios. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el Espíritu Santo inspiró
cómo quería Dios ser alabado. Dios mismo nos inspira cómo quiere ser alabado. Y el resultado es esa hora canónica. Que vuelvo a decir, no fue fruto de un hombre, de un papa, ni siquiera de un santo. Fue una obra coral. Toda la Iglesia alabando a Dios, fue inspirada por el mismo Dios acerca de cómo debía tributarle honor. Pues nada más, que este convento que está aquí cada vez haga mejor las vísperas. Las vísperas ya las hacéis, pues hacedlas mejor y mejor y mejor. Y dentro de un año mejor que ahora, y dentro de 2 mejor que un año. Las palabras serán las mismas, pero lo que debe cambiar es la calidad del corazón que alaba. Lo que debe cambiar es el espíritu que canta esa melodía interna, ese incienso invisible de alabanza. Eso sí que puede cambiar, y ojalá que el mismo Espíritu Santo que inspiró cómo hacer las vísperas os inspire a todas vosotras cómo adorarle cada vez mejor en el incienso de vuestros corazones.